Hola, vamos a continuar hablando de los logaritmos y en esta ocasión veremos qué es eso del cambio de base y cómo calculamos logaritmos con la calculadora. En el primer vídeo vimos cuál era la definición de logaritmo, teníamos esta expresión, de manera que si queríamos calcular, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8, lo que podíamos hacer era, utilizando la definición, transformábamos nuestra expresión en algo que pudiéramos comparar, en este caso buscábamos potencias que tuvieran la misma base, igualábamos los exponentes, de modo que teníamos finalmente cuál era el valor del logaritmo buscado. Esto está genial, lo que pasa es que no siempre vamos a poder conseguir algo comparable, no siempre vamos a poder transformar el número buscado en una potencia cuya base o cuyo exponente nos queden iguales para poder hacer la comparación. Si ahora tuviéramos que calcular el logaritmo en base 2 de 7, no podemos elevar 2 a ningún número entero de manera que nos dé 7 esa potencia. Entonces, con la definición no podemos calcular este tipo de logaritmos. ¿Podremos quizás utilizar la calculadora? Puede ser que tengamos una calculadora como esta y si nos fijamos tenemos dos teclas para calcular logaritmos. ¿Cuáles son esos logaritmos? El logaritmo decimal y el logaritmo neperiano, que son los que señalamos como los principales dentro de todos los logaritmos. Eran aquellos que tenían como base el número 10 y el número e. Por lo tanto, con la calculadora podremos calcular cualquier logaritmo cuya base sea 10 o cuya base sea el número e. Pero ¿qué pasa cuando el logaritmo que buscamos no tiene ninguna de esas bases? Necesitamos hacer un cambio de base. Para ello utilizaremos esta expresión que nos dice que el logaritmo en una base determinada de un número n será igual al logaritmo en una base diferente de ese número n dividido entre el logaritmo de esa base diferente de la base original. En concreto, si estamos diciendo que con la calculadora podremos obtener los valores de los logaritmos decimales y neperianos, nos va a interesar utilizar esta expresión no con una base cualquiera b, sino con la base 10 o e. Cuando hablamos del cambio de base, lo habitual será que nos encontremos dos tipos de ejercicios. Primer tipo, serán enunciados de este estilo. Calcula el logaritmo en base 2 de 7, sabiendo que el logaritmo en base 3 de 7 es 1,77 y que el logaritmo en base 3 de 2 es igual a 0,63. Nos piden el logaritmo en una base determinada y nos dan información de los valores de dos logaritmos en otra base determinada. ¿De qué números? Pues precisamente en este caso de 7 y de 2, que era nuestra base inicial. Utilizando el algoritmo de cambio de base, obtenemos el logaritmo que nos preguntaban. Y el otro tipo de ejercicios que nos podemos encontrar es simple y llanamente calcula el logaritmo en base 3 de 20, por poner un ejemplo. No nos dan más datos, se supone que deberemos utilizar la calculadora y como estamos diciendo que con la calculadora puedo calcular logaritmos decimales y neperianos, pues elijo el que más grave me dé. Si lo hago con logaritmos decimales, en el caso de esta calculadora que tengo aquí, la manera de calcular los logaritmos sería en primer lugar escribiendo el número y después busco la función logaritmo, en este caso está aquí la de logaritmo decimal, y al teclearla el resultado que me aparece en pantalla será el valor de dicho logaritmo. Ahora lo divido entre el otro, escribo de nuevo el número, busco la función, pulso la tecla logaritmo, 0,477 es el valor de dicho logaritmo y ahora dándole al igual obtengo el valor de ese cociente. Si queremos probar a calcularlo con los neperianos, nuevamente escribimos primero el número, busco la función, en este caso está aquí, neperiano, ese es el valor del neperiano de 20 y divido entre el valor del neperiano de 3 igual a lógicamente el mismo resultado que nos daba antes. Si la calculadora que tenéis vosotros es como la de la imagen, en este tipo de calculadoras debéis escribir las operaciones antes de que se ejecuten. Entonces, en este caso, deberíais indicar primero cuál es la tecla de función que vais a utilizar, pues, por ejemplo, log,
y a continuación teclearíais cuáles son los números de los cuales vais a querer calcular esa función. Pues, por ejemplo, log y después las teclas del número 20. No es como en el caso de la calculadora que yo utilizo, que primero escribo el número y luego le doy a la tecla de la función. Así que tened cuidado y antes de poneros a hacer cálculos, cercioraos de exactamente cómo debéis escribirlo en vuestra calculadora. Gracias por estar ahí y recordad que no es difícil, la clave es practicar.